encargado de la implementación de BEIS en GFI, Empresa de Servicios Española, y voy a empezar la presentación de cómo se implementa BEI APPs con una presentación general, con unos parámetros generales cortos que pongan un poco en contexto en el funcionamiento y en la manera como trabajamos. A continuación, mi compañera Lucía Pérez, consultora, va a hacer una demostración, va a hacer un análisis más detallado de cómo funcionan los cuadros de mandos de finanzas, que son su especialidad, y además va a hacer una demostración del manejo de la herramienta, el manejo de cómo se pueden crear cuadros de mando, cómo se pueden generar informes y cómo se pueden consultar. Bien, comienzo la presentación con la visión general. Siempre que se encara un proyecto de BEI, lo que llama la atención siempre es la parte visible, los cuadros de mando, los informes, y hay una cierta tendencia a minimizar o muchas veces a no conocer directamente el gran trabajo de fondo que hay para preparar todas estas cosas. Es decir, el trabajo previo a análisis, en el diseño de Data Warehouse, el trabajo muchas veces ímprobo del mapeo y la transformación de datos hasta que todo se carga y funciona, y también, por supuesto, la definición de KPIs, la definición de métricas específicas para la empresa. Todo esto supone una gran cantidad de tareas, como son los análisis de fuentes, el diseño del Data Warehouse por áreas, la implementación, la compra y la implementación de las herramientas específicas de ETL y de V o su construcción cuando no se compran, la implementación de las herramientas de usuario final para crear los informes y para consultar los cuadros de mando, la construcción de toda la parte de extracción y transformación de datos, la estandarización de los reports, la construcción de los repos, todo el problema de la seguridad y las reglas, y finalmente, pues todas las pruebas de estabilización. Toda esta cantidad de tareas suponen un esfuerzo y un coste muy grande, supone también unos plazos muy largos y además siempre con un problema de que hay un resultado incierto hasta el último momento. Nunca sabes hasta el último momento si todo te va a funcionar bien, si todo se va a implementar correctamente, es decir, supone un montón de dificultades. La gran aportación que supone BEI APPs es la simplificación de todo el sistema. Es decir, realmente todas estas tareas que hemos dicho se reducen básicamente a tres. Una que es el análisis y definición de requerimientos con los usuarios, saber qué es lo que tiene que hacerse, y además sobre un análisis ya que está, digamos, predefinido, en el sentido de que ya existen metamodelos, ya existen KPIs, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, la parametrización de la ETL, que es, digamos, donde está la mayor cantidad de trabajo que hay que hacer aquí, que es, ya veremos con más detenimiento en qué consiste esto, pero que es básicamente parametrizar algunos mapeos que no se pueden hacer directamente en los interfaces, que ya lo veremos cómo se hace, y luego, finalmente, la personalización de aquellos informes que realmente pues, no cubren todas las expectativas o la creación de unos nuevos informes. Esto supone una reducción pero radical de los tiempos de implementación, de los costes, y además, sobre todo, supone una certidumbre de que el sistema funciona, ya que todos los elementos prácticamente están preconstituidos y probados. Entonces, eso elimina la mayor parte de los problemas que normalmente traen los datos de la construcción de sistemas de inteligencia de negocio. En definitiva, hay una minimización del esfuerzo, de los costes y de los plazos. Y ese es el punto fuerte sobre la mayor parte de las aplicaciones y sistemas de business object, inteligencias de negocio que ya existen. Entonces, voy a mirar un poco a continuación cuáles son los elementos básicos o las capas que tiene BEI APPs. En principio,
tiene un ETL preconstituido, como ya he dicho, ya existe ese ETL, los programas de extracción de carga de datos están ya. Luego existe un modelo de metadatos, existe un data warehouse construido con unas tablas específicas, no hay que definirlas, no hay que analizarlas, existen ya, luego veremos un poco más en detalle qué tipo de entidades de datos hay. Luego existe además todo un conjunto de métricas ya calculadas, de KPIs ya definidos, y finalmente además están los cuadros de mandos hechos. Estos cuadros de mando pueden no ajustarse totalmente, pero evidentemente su coste y sus posibilidades de transformación son muchísimo menores, y además pues la misma definición, que por la experiencia, los que nos ha tocado hacer cosas de estas, sabemos que uno de los grandes obstáculos en principio es decir, ¿qué tengo que medir? Que muchas veces cuesta trabajo hacerlo. BIAPPs está formado por un conjunto de herramientas ya existentes previamente, es decir, son herramientas que tienen una larga trayectoria de pruebas, de funcionamiento, y que están organizadas en 3 capas. Es decir, una capa que es toda la capa de ETL, donde se ha partido básicamente de Informática Power Center, aunque ahora mismo también hay un roadmap ya para establecer el propio interfaz de ETL de OBI, que se llama OBI, pero por el momento está funcionando con Informática Power Center. Esa capa además gestiona la base de datos de Data Warehouse, y sobre ella se ha puesto una consola específica que es la DAC, que sirve para parametrizar, que sirve para además gestionar la base de datos, y que bueno, venía a solucionar algunos de los puntos más débiles de informática, que era que había que entrar directamente en ficheros para meter parámetros, etcétera, etcétera. Entonces es una interfaz con usuario que facilita mucho la cuestión. Vale, la otra capa, que es la capa de los metadatos, está montado sobre todo, o sea, sobre todo no totalmente, sobre las herramientas clásicas de OBI. Es decir, el servidor de OBI, las herramientas de distribución y la programación, el sistema de programación de tareas de OBI. Y finalmente, la capa de presentación está también montada sobre OBI clásico, que es el que todos conocemos y lo conocemos y hemos utilizado en alguna ocasión. Vamos a ver un poquitín en más detalle cada uno de estos elementos. El ETL, la gran ventaja que tiene, y ese es su punto más fuerte, es que permite integrar distintas fuentes de datos. Es decir, existe un sistema de inteligencia de negocio, y de dónde salgan los datos. Si sale de un RP, si sale de aplicaciones internas o bases de datos por ahí, pueden ser abstraídos completamente. Es decir, hay unos conectores que se conectan con las distintas aplicaciones, y lo que cargan son al final el metamodelo, y a partir de ahí salen los informes. Es decir, lo que haya por debajo, al gestor del BI y a las personas que lo consultan, les es indiferente porque ha integrado toda la información que hace falta. Además, existen ya conectores específicos para la mayor parte de los RP más importantes del mercado, concretamente para el Business, para GD, para PeopleSoft, para SAP RT y para Siebel y los CRMs. ¿Esto qué significa? Significa en estos adaptadores que ya ni siquiera hay que mapear los datos. Es decir, están ya mapeados en el adaptador. Hay que parametrizar algunos sistemas que, pues, digamos, son libres de definición. Estoy pensando, por ejemplo, en GD, por ejemplo, la definición de cuentas contables, pues hay que decir cómo se ha organizado la estructura de cuentas contables, que es libre, pero el repositorio de datos operativos donde está la información de contabilidad ya está mapeado de tal manera que salga a sus metadatos correspondientes de OBI. Esto significa, además de los RTs, hay un adaptador universal para otras fuentes no normalizadas. Evidentemente, este adaptador universal tiene más trabajo de mapeo y de parametrización
que uno ya constituido. Hay que hacer más cosas, etcétera, etcétera. Entonces, este es fundamentalmente lo más... Pero además, la ETL tiene la gran ventaja de que hace toda la gestión de administración de las cargas periódicas. Es decir, se puede programar cuándo se van a hacer las cargas, qué tareas se van a lanzar en cada carga, si se va a actualizar una serie de datos con una frecuencia mensual, otra semanal, otras diarias, etcétera. Todo eso se programa y se ejecuta automáticamente. Además, hay unos avisos, todos los procesos de carga, pues hay avisos de incidencia, donde se puede comunicar por correo, por ejemplo, si se ha interrumpido el proceso, si alguna de las tareas ha fallado, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, la pantalla de a continuación es un ejemplo de cómo es la consola DAF para la parametrización de los datos. Es decir, ya he dicho que para aquellos sistemas que tienen conectores preestablecidos, la parametrización pues son datos como cuál va a ser la fecha inicial en que se empieza a hacer la extracción, si la iniciación es incremental o es desde cero, pues cuál es la moneda específica que se va a utilizar como referencia, etcétera, etcétera. Este es el tipo de parametrización. Entonces existe una parametrización general, existe una parametrización corta también para cada uno de los conectores específicos y luego puede haber parametrizaciones para cada una de las áreas de negocio, finanzas, producción, etcétera, etcétera. Pero esta parametrización ya está hecha. Es decir, lo que se tiene que modificar y hacer son las variantes específicas de cada empresa, porque todo lo demás ya está hecho. En cuanto al metamodelo, ya he dicho antes, y repito, que su gran virtud es la existencia de ya un modelo definido. Un modelo completo, con sus métricas y sus KPIs existentes, con sus metadatos, con su seguridad, con sus usuarios, etcétera, etcétera. Esa es su gran historia. Pongo a continuación un ejemplo de lo que es, voy a poner dos ejemplos de lo que son las tablas del metamodelo, que están por debajo de esta historia, y son dos ejemplos realmente cogidos al azar, los primeros que me han salido, y que es un caso, por ejemplo, del modelo de control de las ausencias del absentismo por empleado en una empresa, y a continuación la agregación de datos de facturas de clientes. Llamaría la atención a todo el mundo de las tablas de dimensiones que están organizadas alrededor del modelo. Esto significa que, por ejemplo, este agregado de facturas de una cliente puede ser consultada, pues, por ejemplo, por un centro de coste, por unidad de negocio, por producto, por cliente, por métodos de pago, es decir, toda esta serie de cuestiones. Y, repito, esto ya está hecho y está constituido y además, después con el mapeo del ETL, carga automáticamente estos datos sin mayores preocupaciones. Otro de sus puntos fuertes en el metamodelo es que tiene una visión integrada de toda la empresa, de toda la cadena de valor. Ya no hay cuadros de mando parciales, cuadros de mando departamentales. Aquí está toda la información, que luego, como veremos en el punto siguiente, se repartirá de acuerdo con los roles y con la cantidad específica que debe haber cada una de las personas. Aquí en esta diapositiva se ve algunos ejemplos, que no son todos, de las entidades de datos que existen en ventas, en gestión de pedidos, marketing, toda la cadena de valor de suministro, finanzas, call center, servicios, recursos humanos. En definitiva, hay un total de 350 tablas de hechos y 550 tablas de dimensiones. Y hay más de 5.200 métricas ya preconstituidas. De ellas, 2.500 son métricas directas y el resto son derivadas. Y una gran cantidad de elementos de datos. Evidentemente, esto no tiene por qué utilizarse todo. Se pueden utilizar módulos determinados, se pueden utilizar partes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El último punto es la capa de presentación.
sus distintos puntos fuertes es más, como ya he dicho en otra ocasión, es que todos los cuadros de mando y todos los informes existe ya una gran batería de cuadros de mando constituidos y además hechos y definidos por consultores especialistas en RP que conocen muy bien los modelos que hay detrás y sobre todo los modelos de gestión de las empresas. Entonces, la verdad, en nuestra experiencia, la mayor parte de estos cuadros luego son utilizados. Hay luego que modificar algunos, pero la información básica está. Y además está desde el primer momento, desde que se pone en implementación. Luego se van modificando las cosas. Pero el usuario final ve desde que se termina la parametrización los datos ya. Y eso le da además pues, oportunidad de definir su propio modelo. Además, hay una distribución por roles, puede hacerse un sistema fácil de definición de roles y de asignación de informes. Hay un sistema de navegación asistida que facilita y una cosa muy importante, hay avisos de alertas y de oportunidades y avisos de incidencias. Es decir, tanto alertas programadas de que cuando llega un momento determinado se produzca una comunicación, etcétera, como de incidencias definidas porque se ha producido algo. Bien. Esta capa de presentación está formada básicamente por 4 elementos, es decir, por un sistema que se llama, lo que ya he dicho, lo de los cuadros de mandos, que ya existen, y luego por un sistema muy interesante, que es lo de las respuestas. Las respuestas es la generación y la posibilidad de generar informes. Y de generar informes sobre queries, no queries, porque realmente el usuario nunca lo ve como una query, sino sobre entidades y modelos de datos relacionados muy fáciles de utilizar. En este caso, si es que es verdad que un usuario final sin experiencia informática puede generarse sus informes sin ningún tipo de necesidad de recurrir a nadie más, y además los que necesites. Una cosa muy importante también es el tema de la gestión de entregas. Es decir, se puede programar y plantear, además de las alarmas y avisos que he dicho antes, salidas personalizadas y la posibilidad de programar y distribuir informes por fechas determinadas. Es decir, en una fecha determinada, a unos determinados roles les aparecen unos informes con sus modificaciones. Además, todas estas cuestiones pueden ser implementadas como salida a terminales normales y como salida a terminales móviles, especialmente el caso de alarmas y de avisos. Y finalmente, el sistema de editor, que es muy fácil de manejar y eso permite hacer informes muy vistosos. Bien, yo ya voy a terminar, simplemente voy a dar un repaso rápido a las entidades y a los elementos más importantes que ya tiene predeterminados OBI y BIAPPs en cuanto a la información existente. Es decir, existe todo un sistema de cuadros de mandos para análisis de información financiera, contabilidad general, rentabilidad, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, análisis de venta, tanto en el aspecto comercial como en las entregas, en la gestión de pedidos de ventas, en las entregas de pedidos y además todo eso conectado directamente con la parte comercial de la información. Todo el análisis de la cadena de suministro, compras y costes, relaciones con proveedores, tiempos reales de las compras, inventarios, situación, movimientos en los almacenes y producción. Existe también una gestión de operaciones y de productividad y de mantenimiento de maquinaria, vehículos, etcétera. Y todo un panel de recursos humanos con información sobre salarios, carreras profesionales, desempeño, rotación, etcétera, etcétera. Y luego también todo un sistema de atención telefónica y de servicio al cliente. Estos son, digamos, a grandes rasgos, toda la cuestión que hace. Entonces, a continuación, mi compañera Lucía va a empezar ya a hablar un poco más de los cuadros de mando de finanzas y hacer una demo de funcionamiento de BI, de la parte de generación de informes,
con donde veréis la gran facilidad y la vistosidad de su manejo. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a pasar la presentación a Lucía. Lucía, y le voy a abrir el micrófono. Vale, Lucía, ya te escuchamos, Lucía. Te digo cuando aparezca tu presentación. Vale. Hola, buenas tardes. Cuando quieras. Perfecto. ¿La veis ya? Sí, sí, la vemos perfectamente. Vale. Bueno, buenas tardes. Gracias, Pedro, por la presentación. Yo os tenía preparado una presentación, vale, enfocada sobre todo en dos partes. Una parte un poco más teórica, que es para la que me apoyaré en la presentación, y una parte un poco más práctica, donde ya veremos pues los ejemplos de los principales indicadores del módulo de finanzas, así como la forma rápida y sencilla de personalizar los distintos cuadros de mando que tenemos preconstituidos. En primer lugar, bueno, pues ya como ha comentado Pedro, que las BI Apps, sobre todo las de finanzas, pues se trata de una solución completa y que ya viene preconstituida. De manera que contamos con más de 250 informes en el módulo financiero y más de 480 métricas que son con las que podemos contar a la hora de modificar y de visualizar los cuadros de mando. Entonces, en este caso, ya había preparado, pues, bueno, presentar unos ejemplos, los principales ejemplos de los indicadores del módulo financiero, que se componen de 4 módulos, pues lo que es rentabilidad, contabilidad general, cuentas a pagar y cuentas a cobrar. Dentro del módulo del cuadro de mandos de rentabilidad, este cuadro de mando pues, bueno, nos proporciona datos sobre datos clave, sobre referentes en rentabilidad. Dentro del cuadro de mando de rentabilidad pues podemos contar con información referente a pérdidas y ganancias, rentabilidades por cliente y por producto, análisis de márgenes y distintos indicadores como puede ser el ROA, bueno, la rotación de activos y el ROE. En este caso yo os he preparado como distintas pantallas de los principales indicadores de rentabilidad, y uno de ellos, que me parece uno de los más importantes, es este que estamos viendo, donde de un solo vistazo podemos ver los principales indicadores que nos indican la rotación de la rentabilidad mensual durante el trimestre actual que estemos trabajando, en el que podemos ver los principales indicadores de la rentabilidad. Vemos como en este caso estamos filtrando por el año de 2009, por una compañía concreta y por el trimestre en el que en el momento nos encontremos, y tenemos en este caso pues los distintos valores que mensualmente van tomando los distintos parámetros, y en este caso este indicador está configurado para que en función del valor que vaya tomando nos indique si ese indicador puede llevarnos a una situación de peligro, como está en el caso rojo, de advertencia en el caso amarillo, y en el caso verde pues que va todo correctamente. Esto es perfectamente configurable a partir de qué umbral para nosotros puede suponer un peligro, una mera advertencia o que va todo correctamente. Otro de los indicadores que podemos encontrar en el cuadro de mandos de rentabilidad pues es la rentabilidad por producto. En este caso va por trimestre durante el año fiscal actual. En este caso, en este cuadro de mando, pues podemos ver por distintas partidas el beneficio operativo que vamos teniendo por producto. Si os fijáis en la parte superior de la imagen, podemos ir filtrando por distintos productos que vaya teniendo la compañía. Otra solicitud de información que podemos encontrar dentro del cuadro de mando de rentabilidad, pues es un extracto de pérdidas y ganancias. Dentro de pérdidas y ganancias, bueno, pues sabemos que este tipo de informes pues arrojan mucha luz sobre la rentabilidad, ya que tenemos indicados los distintos componentes que constituyen el total de los costes y del beneficio operativo. Este tipo de informes, como pérdidas y ganancias o el balance de situación que ya veremos posteriormente, los tendremos disponibles. En este caso os lo muestro trimestralmente, pero bueno, se pueden mostrar mensualmente, acumulados por trimestres o anuales. En este caso aquí terminamos con lo que sería el cuadro de mandos de rentabilidad, con los indicadores que creo que son más
más representativos de este cuadro de mando, que después en la parte práctica veremos algunos más, y pasamos, digamos, al cuadro de mando de contabilidad general. Dentro del cuadro de mando de contabilidad general, pues bueno, tenemos información sobre las principales áreas financieras. En este caso, pues se incluye el balance de situación, flujo de caja, comparaciones de presupuesto versus saldo real de determinadas partidas, el uso de activos que podamos tener dentro de una compañía, distintos ratios de liquidez, saldos de comprobación, saldos por libro mayor. Como ya comentó Pedro, todo lo que os estoy mostrando está ya preconfigurado y preconstituido, de manera que una vez que se instale las BI Apps, sería la información con la que nosotros contamos desde primera hora sin necesidad de tener que configurar nada. Aunque ya veremos posteriormente en la parte práctica que todas estas medidas las podemos modificar. En el caso de contabilidad general, siendo un poco más concreto, en este caso os muestro pues, un balance de situación mensual. Tenemos las distintas partidas por masas patrimoniales para distintos meses. Otro indicador que podemos encontrar dentro del cuadro de mandos de contabilidad general pues serían los distintos flujos de entrada y salida de caja y efectivo, en este caso por periodo, aunque también lo podríamos contar por trimestre, de manera que podamos determinar pues, posibles problemas de liquidez que pueda tener una compañía, analizar la viabilidad de distintos proyectos de inversión o incluso medir la rentabilidad del negocio. Vemos que en este flujo de caja tenemos perfectamente identificados pues los distintos flujos de caja que son como el operativo, el de inversión o el de financiación con el que podemos contar dentro de una empresa. Ya por último, dentro del cuadro de mando de contabilidad general, pues bueno, simplemente mostraros que dos ejemplos de los distintos ratios de liquidez con los que ya vienen preconfigurados, de manera que la compañía pues, a simplemente vista de una tabla pues puede saber si posee liquidez suficiente para hacer frente a las obligaciones de pasivo que pueda tener. Pasando al módulo de cuentas a pagar, dentro de este cuadro de mando, pues bueno, atendiendo a las distintas métricas que en ella podemos encontrar, pues tenemos una visibilidad completa de los pagos a proveedores, de manera que podemos llegar hasta el máximo detalle y de manera que podamos controlar todos los flujos de caja. Dentro de los ejemplos que os muestro en el módulo de cuentas a pagar y de este cuadro de mando, me parece bastante representativo uno de ellos que digamos que resume los principales indicadores que pueden resultar interesantes a la hora de atender un cuadro de mando de cuentas a pagar. De manera que en este que os muestro en esta diapositiva, pues podemos tener un importe total en mora, digamos las distintas facturas que tienen una fecha de vencimiento a 30 días o, por ejemplo, pues el importe promedio de la factura. Si os fijáis, tenemos distintos indicadores que en base al resultado que toman estas distintas métricas nos va indicando un color que al igual que vimos en el ejemplo de rentabilidad, pues nosotros definimos distintos umbrales para que de un solo vistazo pues podamos ver si los valores pueden representar un peligro para la compañía, por ejemplo, que el porcentaje total del importe en mora pues sea del 84%, realmente este porcentaje es bastante alto, de manera que viendo el punto rojo pues podemos vislumbrar que ahí puede tener la compañía un problema. Amarillo pues advertencia y verde pues que no supone ningún problema, aunque ya os digo que los umbrales y los distintos rangos sobre los que nos vamos a guiar son configurables. Otro ejemplo de los principales indicadores del cuadro de mandos de cuentas a pagar pues sería el promedio de días de pago. En esta gráfica pues podemos ver una tendencia mensual sobre el saldo que tenemos, el importe facturado que tenemos nosotros en la cuenta de proveedores y mensualmente el promedio con el que nosotros hacemos frente, digamos, a esos pagos, de manera que visualmente pues tenemos una idea de cómo ha ido evolucionando estos días de pago para los proveedores. Otro indicador representativo dentro del cuadro de mandos de cuentas a pagar pues serían los informes de antigüedad de deuda. Estos informes de antigüedad vemos que los tenemos establecidos por rangos de 1 a 30 días, de 60 a 90, más de 90 días. Los podemos obtener globales para la compañía, podemos establecer informes de antigüedad de deuda por proveedor
o incluso por grupos de proveedores. También podemos establecer pues, distintas clasificaciones dentro de nuestros proveedores para establecer qué antigüedad van tomando la factura respecto a la fecha de vencimiento. Ya el último módulo de finanzas dentro de las BI Apps serían cuentas a cobrar, cuyos indicadores son bastante parecidos a los de cuentas a pagar. ¿Vale? Pues dentro de este cuadro de mandos de la parte de clientes, lo que podemos hacer con toda la información que nos proporcionan las BI Apps será monitorizar todos los procesos de compra y de pago de los clientes, de manera que podamos identificar aquellos retrasos o aquellos cuellos de botella en los cobros a los clientes. Al igual que en cuentas a pagar, os ponía una imagen de los principales indicadores, en cuentas a cobrar también lo tenemos, de manera que podemos establecer distintas métricas que pueden resultarnos claves a la hora de hacernos una idea del negocio, como pueden ser pues, el promedio de días de cobro, pues el recuento de facturas o el total del importe en mora que nosotros vamos teniendo. En este caso, igual lo mismo que os comentaba antes, podemos establecer indicadores más visuales, no solamente con un resultado numérico, que por ejemplo tenemos un 77% del importe en mora. Es un importe bastante alto el que tenemos de morosidad, por lo tanto lo tenemos marcado en rojo. Básicamente estos son los principales indicadores, es un resumen bastante escueto de las distintas métricas y de los distintos cuadros de mando que podemos encontrar en las BI Apps. Y como ya os comentaba antes, son métricas que podemos modificar, ¿vale? A la hora de, bueno, lo que os comentaba antes, que también dentro de cuentas a cobrar también tenemos informes de antigüedad de deuda. Y ya pasamos a lo que es la personalización del cuadro de mando. Como os decía, los cuadros de mando están preconstituidos, de manera que en la instalación base ya contamos con toda la información que yo os he mostrado. Pero puede darse el caso que necesitemos distintos informes porque el usuario final así lo requiera, de manera que tengamos dos posibilidades. A la hora de personalizar el cuadro de mando podemos tender a modificar aquellas respuestas existentes, es decir, modificar los cuadros de mando que os acabo de mostrar, o crear solicitudes o respuestas nuevas partiendo de las distintas métricas que ya están preinstaladas. Es decir, tenemos disponibles más de 480 métricas en la parte de finanzas y haciendo uso de esas métricas pues podemos crear solicitudes de información nueva. A la hora de personalizar el cuadro de mando, como os comentaba, podemos generar nuevas solicitudes de información para incorporarlas a los cuadros de mando, como hemos visto, y después podemos personalizar los distintos cuadros de mando. El cuadro de mando es en sí, tal y como lo vemos en la capa de presentación. Las respuestas serían el contenido de esos cuadros de mando. Por lo tanto, cuando nosotros creamos distintas respuestas, pues cada respuesta pertenecerá a algún área temática, es decir, algún tipo de información, pues si la respuesta se refiere a cuentas a cobrar, cuentas a pagar, rentabilidad o contabilidad general, y en base a unos criterios que nosotros le especificamos a esas respuestas o solicitudes, tendremos un resultado determinado. Una vez que tendremos ese resultado lo podemos incorporar a los distintos cuadros de mando. Dentro de los cuadros de mando, pues podremos elegir, por ejemplo, el estilo que nosotros queremos en los cuadros de mando, que ya lo veremos que puede haber estilos que el administrador del BI defina, de manera que todo tenga visualmente, sea de un mismo estilo. Si os parece, lo vemos esto un poco más en detalle, empezando por las respuestas. Cuando hablamos de las respuestas, lo que veis en pantalla es que estamos trabajando sobre un área de trabajo. Lo que veis en pantalla es el área de trabajo de las respuestas, y cuando nosotros vamos a crear una respuesta, es decir, una nueva solicitud de información para posteriormente incluirla en los distintos cuadros de mando, deberemos elegir en primer lugar el área temática a la que se refiere, es decir, la información sobre las distintas áreas de negocio. Dentro de las áreas temáticas, pues como os comentaba, tendremos distintas áreas referentes, en un caso más concreto, a finanzas, y dentro de finanzas pues podremos atender si la solicitud que nosotros estamos creando se refiere a la rentabilidad, a una respuesta, a una solicitud de cuentas a pagar o de cuentas a cobrar.
Una vez que nosotros lo tenemos claro, elegimos el área temática y en la parte de la izquierda nos aparecerán todas las métricas disponibles que tenemos sobre esa área temática para nosotros incluirlo en nuestra nueva solicitud. Una vez que ya hemos seleccionado el área temática, como os decía, si os fijáis en la imagen, en la parte izquierda, hemos elegido el área temática de la rentabilidad de la compañía. En esta parte izquierda nos aparece un desplegable con todas las columnas que nosotros tenemos disponibles para incorporar en nuestra nueva solicitud de información. De manera que en el área de trabajo, en la pestaña de criterios, nosotros seleccionaremos las columnas y los filtros. De manera que uniendo las columnas que nosotros hemos elegido y los distintos filtros, determinaremos el contenido y el resultado final de la solicitud creada. De manera que para crear una solicitud solamente tendré que elegir distintas columnas de las que tengo disponibles en el área izquierda, establecer determinados filtros y después ver el resultado final. Dentro de las columnas que podemos elegir, pues tendremos, lo veremos posteriormente en el ejemplo práctico, pero podemos tener como el periodo fiscal, por el trimestre, el año, el nombre de la compañía y en la parte inferior, si os fijáis, están las distintas métricas que todo se puede abrir y podemos tener mayor detalle. Una vez que hemos seleccionado las columnas, pues sería importante darle un formato. ¿Por qué? Pues porque no todas las columnas contienen el mismo tipo de datos. Podemos tener columnas que contienen datos de fecha, números, moneda, por ejemplo. Podemos indicarle el tipo de moneda que vamos a trabajar, si es dólares o euros. Otra de las cosas que una vez que hemos elegido las columnas podremos modificar son distintas fórmulas, porque una vez que yo tengo las columnas en la izquierda con las que puedo contar, pero puedo establecer distintas operaciones y crearme columnas nuevas con operaciones de columnas que ya tenga existentes. Por ejemplo, estoy trabajando sobre un informe que gestione la desviación en presupuesto y yo tengo disponible la columna de presupuesto y una columna de saldo real. Si yo quiero calcular la desviación, pues me tendría que crear una columna nueva que fuera la resta del presupuesto y del saldo real. Eso lo haríamos en la parte de la fórmula. Para establecer los filtros, pues en cada columna yo lo puedo establecer distintos filtros. Por ejemplo, pues que solamente quiero que me muestre indicadores donde el ROE sea mayor al 1%. O que, por ejemplo, solamente me muestre los resultados de la compañía 1 y del último trimestre del año 2009. Pues en cada columna estableceré los filtros que sean necesarios. Como os decía al inicio, la unión de las columnas y los filtros que yo vaya estableciendo determinarán el contenido del resultado de la solicitud que estoy creando. Una vez que he creado, que tengo ya las columnas decididas y los filtros, me iría a la pestaña de resultados para poder previsualizar el resultado final. Una vez que yo tengo el resultado, el siguiente paso será darle un diseño, darle visualmente cómo quiero mostrarlo en el cuadro de mando, porque esto después será lo que integremos en el cuadro de mando. A la hora de establecer el diseño, pues puedo mostrar los resultados en una tabla, en tablas dinámicas, en gráficas. Dentro de una gráfica pues puedo elegir si quiero que sea una gráfica de barras más líneas, barras horizontales, si quiero que sean gráficas circulares, si quiero establecer indicadores como los que veíamos antes con las banderitas, con flechas, con líneas. Si quiero establecer que sean diseños compuestos, es decir, que a la vez de una misma solicitud de información me muestre la tabla y una gráfica, pues todo eso lo definiremos aquí en la pestaña de resultados. Si una vez que ya hemos definido los criterios con los que vamos a trabajar y hemos definido también el diseño con el que queremos que muestre los resultados, el siguiente paso sería guardar esta solicitud que nosotros hemos establecido. A la hora de guardar una solicitud tenemos dos opciones: guardarlo en unas carpetas compartidas o en mis carpetas. La diferencia básica es que cuando yo lo guardo en las carpetas compartidas, todos los usuarios tendrán acceso a esa solicitud que yo he creado. Si solamente quiero tenerlo disponible para mí, para el usuario que lo haya creado, lo guardaré en mis carpetas. Cada usuario, por tanto, tiene mis carpetas que solamente, al que solamente puede acceder él. Dentro, ya sea de mis carpetas o de carpetas compartidas, puedo crear distintas carpetas para tener las distintas solicitudes que yo vaya creando
más organizadas. Una vez que hemos creado la carpeta, en el caso necesario, le damos un nombre a la solicitud que estamos creando y le podemos dar una breve descripción para que cuando se muestre en el cuadro de mando podamos ver una breve explicación de lo que esa solicitud o esa respuesta nos va a mostrar. ¿Vale? Esto sería lo que es la referente a todas las respuestas o solicitudes de información. Una vez que las hemos creado, podríamos irnos a los cuadros de mando para poder crear y modificar cuadros de mando en los que posteriormente vayamos a incluir las respuestas o las solicitudes que hayamos creado o que hayamos modificado, que sería el paso anterior que yo he explicado. Dentro de los cuadros de mando, bueno, un cuadro de mando al fin y al cabo no es más que un grupo de secciones que contiene información, pues bueno, resultados de las solicitudes del BEI, es decir, lo que acabamos de explicar en el punto anterior. Pueden contener también links para contenido de web externo. Podemos contener también dentro de un cuadro de mando imágenes, tablas, textos, alertas, diferentes documentos. O sea, el contenido que podemos encontrar en los cuadros de mando es bastante amplio y bastante diverso. Dentro de un cuadro de mando podemos diferenciar dos tipos de vistas. Si os fijáis en la imagen, aunque está un poco pequeña, en la barra superior, después lo veremos un poco mejor en la práctica, he diferenciado entre las que son los tipos de vistas personalizados, como puede ser mi cuadro de mando, y lo que viene preconfigurado. En un principio, en la instalación, la parte personalizada, es decir, mi cuadro de mando, vendría blanco para que cada usuario sea capaz de organizarlo y de incluir las solicitudes que mejor le convenga. Por otro lado, viene una parte de cuadros de mando por módulos, que es lo que hemos visto en la primera parte de la presentación que he realizado, que serían las preconfiguradas por módulos, como podría ser cuentas a cobrar, cuentas a pagar y rentabilidad. Cada cuadro de mando, esto es una visión general, cada cuadro de mando está organizado por distintas pestañas. De esta manera, el cuadro de mando de rentabilidad, vemos que está organizado en las pestañas pues, de información general, cuentas de resultados, márgenes, ingresos, productos, clientes. Todos estos cuadros de mando, aunque vienen preconfigurados, son modificables y al igual que mi cuadro de mando, pues puede ser rellenable por todas las solicitudes o que ya vengan definidas o que nosotros definamos. El siguiente paso será el editor del cuadro de mando. Desde cualquier cuadro de mando, nosotros tenemos accesible lo que es el editor de cuadro de mando. Desde el editor de cuadro de mando, ¿qué podremos hacer? Pues gestionar todas las propiedades referentes a los cuadros de mando, gestionar también todas las páginas que contiene ese cuadro de mando, es decir, desde el editor de cuadro de mando de rentabilidad podré gestionar todas las pestañas como información general, cuenta de resultados, márgenes, ingresos, de manera que pueda añadir, quitar, renombrar las distintas páginas. Podremos gestionar también los prompts, que no dejan de ser filtros, como en este caso, que es la imagen que os muestro en la diapositiva, pues puede ser el nombre de la compañía, el año fiscal o el trimestre, pues no dejan de ser filtros que intervienen o ya sea en el cuadro de mando o en el detalle del cuadro de mando de las páginas. Y también hablaremos un poco del tipo de contenido que puede estar presente en un cuadro de mando. Dentro de las propiedades del cuadro de mando, pues podremos gestionar, como os comentaba, los distintos estilos que podremos encontrar, es decir, puede ser que el administrador del cuadro de mando pues diseñe unos estilos de presentación de los cuadros de mando y de las respuestas, de manera que todos los usuarios que quieran crear distintos cuadros de mando se tengan que ceñir a esos estilos preconfigurados. Como os comentaba también, dentro de las propiedades, pues haremos toda la gestión de páginas, pues, como añadir, renombrar, borrar o incluso editar la descripción del cuadro de mando. La descripción del cuadro de mando es una breve explicación de en qué va a consistir ese cuadro de mando. En lo que es la gestión de las páginas, de las distintas páginas, si veis en la imagen, una página de un cuadro de mando se compone básicamente de distintas columnas, secciones y objetos, que no deja de ser el contenido que en sí va a estar presente en la página. Es decir, cómo voy a disponer la información dentro de ese cuadro de mando y de esa página. Ya por último, casi antes de empezar con la práctica, lo que os comentaba, dentro de los filtros que podemos establecer al cuadro de mando, podemos establecer filtros
Es decir, que siempre muestre los resultados de la compañía 1, del año fiscal actual y del último trimestre del año. Y esos filtros pueden afectar o al cuadro de mando, por ejemplo, de rentabilidad de manera general, o concretamente a la página de información general dentro del cuadro de mando de rentabilidad. Respecto al tipo de contenido que podemos encontrar en los cuadros de mando, nos podemos encontrar básicamente dos tipos, el incluido y el embebido. Dentro del incluido, pues el tipo de contenido que podemos encontrar en un cuadro de mando pues pueden ser links, como comentaba antes, o distintas imágenes. En la imagen que os presento en la diapositiva, pues, por ejemplo, si yo quiero que en el cuadro de mando me aparezca el logo de Oracle y que el usuario al pinchar en el logo le vaya directamente a la página de Oracle, pues podré hacerlo a través de la gestión del contenido dentro del cuadro de mando. Dentro del embebido, el embebido hace referencia simplemente al contenido base del cuadro de mando. Aquí podremos encontrar textos, carpetas, navegación guiada. La navegación guiada la veremos cuando entremos en la parte práctica y no deja de ser pues una ayuda al usuario que está visualizando el cuadro de mando. Es decir, le vamos guiando para que a partir de un cuadro de mando él pueda ir navegando hacia otros cuadros de mando o hacia otros indicadores que le puedan proporcionar, por ejemplo, un mayor detalle de la información que está viendo en un primer momento. Ya por último, sin entrar tampoco en más detalle, pues bueno, dentro de los cuadros de mando es bastante sencillo crear alertas basadas en los resultados analíticos. Es decir, que cuando un resultado analítico, cuando un indicador alcance un cierto umbral, pues que nos genere una alerta. Ya sea una alerta que visualmente la veamos en el cuadro de mando o que envíe, por ejemplo, un correo electrónico. Si os parece, pasamos ahora a lo que es la parte práctica, un poco que ya es la última parte de la presentación, en la que he entrado, que me imagino que lo estáis viendo sin problema, en la que he entrado en un entorno de pruebas y en la que os voy a mostrar de una manera práctica todos los indicadores que os he estado mostrando en la presentación y vamos a crear una solicitud o una respuesta nueva, vamos a crear dentro de mi cuadro de mando una pestaña nueva y vamos a incluir dentro de la pestaña que nos hemos creado el indicador y la solicitud que hemos creado. Entonces, si os parece, bueno, os explico un poco cómo está estructurado la presentación del BI, la capa de presentación. Una vez que entramos en la aplicación, lo primero que vemos pues esta barra aquí inicial, que aquí estarían disponibles los distintos pues cuentas a pagar, cuentas a cobrar, libro mayor, rentabilidad, que serían los módulos preconfigurados, que es lo que hemos visto de los ejemplos de los principales indicadores, y mi cuadro de mando, que sería el que cada usuario podría tener, usuario o grupos de usuarios, podría tener configurado y personalizado. Si queremos ver, por ejemplo, todos los indicadores que hacen referencia a rentabilidad, pues entraríamos en el cuadro de mando de rentabilidad. Estando en el cuadro de mando de rentabilidad, lo que os comentaba, podemos contar con distintas pestañas, distintas páginas en las que disponemos y clasificamos la información. En este caso, dentro de la pestaña de información general, pues podemos tener los principales indicadores de la rentabilidad o desglose de costes. Si vamos a la cuenta de resultados, espero que no si vamos a la cuenta de resultados, pues tendremos pérdidas, la cuenta de pérdidas y ganancias que os mostraba en la presentación. Bueno, esto parece que va un poco lento, así que no sé si extenderme mucho. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias trimestrales. Y esta navegación, pues bueno, puede resultar, bueno, aquí los filtros que os comentaba antes, que se podían establecer tanto por cuadro de mando o a nivel de página, de pestaña. Y así sería el manejo con todos los módulos de los cuadros de mando. Si entramos en el del libro mayor, pues tendría la misma disposición. Contaríamos con las distintas pestañas que componen la parte de contabilidad general y en este caso pues tendríamos información pues sobre el balance de situación, el flujo de caja, la comparación de presupuesto y valor real,
usos activos, los distintos ratios de liquidez, que es lo que hemos visto antes, saldos de comprobación. Lo que os comentaba de la navegación guiada, si os fijáis en este caso, dentro del cuadro de mando de contabilidad general, aquí estamos viendo un indicador que muestra el resumen del flujo de caja, y aquí en la parte inferior de este indicador vemos como una alerta que indica que para ver el informe detallado del flujo de caja, haga clic en el enlace siguiente para navegar por el cuadro de mando. Y aquí tenemos un enlace a flujo de caja, que es lo que hará pues, de este indicador nos llevará directamente a la pestaña de flujo de caja, donde tendremos una parte práctica que quiero mostraros en la sencillez con la que nosotros podemos crear una solicitud, una respuesta nueva, partiendo de la media nueva que vamos a crear aquí dentro de mi cuadro del menú de la parte de temática. En este caso, yo la solicitud que quiero crear va a ser la eficiencia en las transacciones de facturas de cuentas a pagar, en la que podremos ver pues, el recuento de facturas que tenemos mensualmente y un importe promedio. De manera que dentro del área temática Sí, Lucía. buscaré pues Lucía. aquel área que Lucía. filtrar. Es lo que... Lucía, ¿Sí? ¿me escuchas? Mira, Dime. se nos está yendo un poco el Sí. sonido. No sé si te queda mucho de la demostración o pasas al teléfono y mientras les paso yo una encuesta. Vale. ¿Pasas un momentito al teléfono? Vale, perfecto. Venga, y mientras Lucía nos habla desde el teléfono, que se irá mejor, os voy a pasar una pequeña encuesta que luego, bueno, ahora os voy a comentaremos los resultados os lo comentaré los resultados cuando me lo hayáis contestado. A ver si me decís que desde vuestro punto de vista, tanto si sois consultores como cliente final, cuáles están siendo ahora mismo los aspectos o las soluciones que más están demandando las empresas por la experiencia que vosotros tenéis. Contestar y lo comentaremos posteriormente. ¿Me escucháis ahora mejor? Sí, Lucía, ya te escuchamos. Vamos a ver si terminamos de responder la encuesta, a ver si queda alguno. Vale. ¿Os habéis perdido algo? ¿Queréis que repita algo? Bueno, lo último, si acaso puedes repetirlo, no sé, el último minuto. Me parece que no se escuchaba muy bien. Venga, que ya queda unos cuantos. Parece que ya me reservo los resultados para el final, pero Vale. como podía prever, hay uno de los aspectos que está ganando por abrumadora mayoría al resto. Venga, a ver si terminamos de votar ya casi todos. Y continúa Lucía. Bueno, pues venga, ya estamos casi todos, así que Lucía. Perfecto. Bueno, pues como os comentaba, vamos a crear una nueva solicitud para después poderla incorporar en un cuadro de mando, en una pestaña del cuadro de mando que tenemos personal. Os comentaba que para crear una solicitud primero tenemos que seleccionar el área temática. El área temática en este caso, como la solicitud que quiero crear es de la eficiencia de transacciones de factura, pues miré a la parte de finanzas, sé que está en información general de cuentas a pagar. Una vez que he seleccionado el área temática, como os comentaba, aquí en la parte de respuesta tenemos información general de cuentas a pagar, que es el área, nos indica siempre el área temática en la que estamos, y aquí las distintas columnas disponibles que tenemos.
En este caso yo voy a incluir como columna el periodo fiscal. Si veis la sencillez con la que se actúa a la hora de añadir columnas, pues voy a añadir el periodo fiscal dentro de las métricas. Lo expando un poco para que lo veáis. Dentro de transacciones de cuentas a pagar, pues voy a incluir el importe de la factura, recuentos de factura y el importe promedio de la factura. Una vez que lo tengo, sé que voy a filtrar porque solamente quiero los datos de una compañía concreta y para un periodo concreto. O sea, voy a filtrar por el año fiscal también. Una vez que tengo las columnas, como comentaba, estableceré los distintos filtros que crea conveniente. Dentro del año fiscal yo solamente quiero filtrar por los datos que sean del 2009, luego filtro por los datos del 2009. Esta columna no quiero mostrarla dentro del cuadro de mando, luego la elimino, pero el filtro lo sigo manteniendo. Y por el nombre de compañía, pues solamente quiero incluir los datos de la siguiente compañía. ¿Vale? Tampoco quiero mostrar los datos de esta compañía, luego elimino esta columna. Una vez que ya tengo los filtros y las columnas establecidas, iré a ver el resultado, la previsualización de este resultado. Si veis, estos datos me lo están mostrando en una tabla y los importes en dólares. Si yo quisiera mostrar los datos en euros, me vendría a la pestaña de criterios y formatearía, a ver, esperamos un poco, y formatearía los datos. En este caso, el importe de la factura, para formatear los datos vendría a las propiedades de este campo, al formato de datos, diría que se trata de una moneda, el símbolo de la moneda quiero que sea euros, con 2 decimales y separador de miles. ¿Vale? Si vemos ahora el resultado, para que lo veáis, la comparación, aquí tengo los resultados en euros y aquí tendré los resultados en dólares. Si en vez de en una tabla quiero mostrar los resultados en una gráfica, pues aquí en esta parte diré que quiero los resultados en una gráfica. En este caso, el tipo de gráfica que me va a mostrar es un tipo de gráfica con barras verticales, en el que yo establezco qué indicador establece el eje vertical y el otro el eje horizontal. En este caso, selecciono la etiqueta de medida y le indico que en el eje horizontal quiero indicar el periodo fiscal. En el caso del eje vertical, quiero el recuento de factura. Quiero este. El importe promedio de factura, pues lo quiero en una línea que me cruce la gráfica. De manera que no quiero una gráfica vertical, sino quiero un combinado de barra con línea. De manera que tenga el recuento de la factura, me la vuelvo a cambiar, aquí, y el importe promedio de la factura lo tenga en la línea. ¿Vale? Si estoy de acuerdo ya, bueno, aquí no se ve, le doy aquí abajo a volver a dibujar para que me regenere y me actualice la tabla con los nuevos cambios que he establecido. La pongo un pelín más grande. Y si ya estoy conforme con los resultados que he obtenido, pues lo guardo. Le doy al botoncito de guardar y, como os comentaba, lo puedo guardar o en mis carpetas o en carpetas compartidas. En este caso lo voy a establecer en una carpeta compartida dentro de la carpeta de demo y lo voy a nombrar, pues, otro ejemplo de ADS, pues, eficiencia, facturas de la práctica. Aquí puedo establecer, pues si quiero poner una descripción del cuadro de mando que acabo de crear. Y si estoy conforme, pues le doy a guardar y programar. Una vez que hemos creado la solicitud, el siguiente paso sería crear una pestaña nueva dentro de mi cuadro de mando para incorporar esta solicitud. A ver. Tendríamos que venirnos a los cuadros de mando. Ya os comenté que dentro de cualquier cuadro de mando podemos acceder al editor de los cuadros de mando, de manera que estando aquí, vendría opciones de página, editor de cuadros de mando. Aquí en propiedades era donde gestionaba las páginas, pero primero tengo que crearlas.
De manera que aquí en este botoncito es donde le indico que quiero una nueva página, que la llamaré cuentas a pagar. Y en este sentido voy a crear una nueva página que haga referencia a este módulo porque quiero incluir distintas métricas. En este caso vamos a incluir la nueva que hemos creado. Una vez que tengo la nueva pestaña de cuentas a pagar, pues tendré las distintas secciones que tenga. Bueno, en este momento está en blanco, luego incluiría una sección y en la sección número 1, pues de momento solamente tengo una, quiero incorporar la nueva solicitud que he creado. De manera que vengo al contenido que está guardado, sé que estaba no en mis carpetas, sino en las carpetas compartidas, dentro de la carpeta demo, la había llamado ADS Eficiencia de Facturas de Práctica, luego la selecciono y la arrastro. ¿Vale? Una vez que estoy conforme con el resultado, pues simplemente le tendría que dar a guardar. Una vez que le damos a guardar, bueno, no me ha guardado la gráfica. Bueno, tendría que modificarlo. Bueno, creo que me estoy haciendo el tiempo. En este caso he mostrado la tabla. Debería haber guardado, creo que no le he dado a guardar entonces, para que me mostrara los resultados en la gráfica de barras conjuntas con la línea. ¿Vale? Si os parece, lo dejamos aquí para pasar al tiempo de preguntas, porque creo que si no nos estamos excediendo bastante en el tiempo, si os parece. Bueno, solo me queda dar las gracias por vuestra atención y que estamos a su disposición para atender a todas las preguntas que tengan. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Finalmente se ha oído perfectamente la demostración. Entonces, bueno, recordaros a los asistentes que podéis plantear las preguntas que consideréis tanto a Pedro como a Lucía. Si tenéis un micrófono, podéis plantearlas vía voz IP, bueno, un micrófono, o si estáis siguiendo la web conference por teléfono, que me parece que no hay ninguno que la esté siguiendo por teléfono, pero vamos, que también se podría plantear por teléfono. No tenéis más que elegir en donde pone audio y use teléfono, y de esa forma, si quisierais hacer la pregunta hablada, podréis hacerlo. También podéis escribirlas en el chat que veis en el panel de control. Aquellos que hayáis minimizado el panel, tendréis que maximizarlo. Bueno, pues mientras os animáis a hacer las preguntas, voy a empezar yo a comentar una serie de cuestiones que me han surgido a raíz de la presentación tanto de Pedro como de Lucía. Bueno, antes que nada, comentaros Antes que nada, comentaros, ya tenemos aquí algunas preguntas. Antes que nada, comentaros los resultados de la última encuesta que os he pasado, que decía, bueno, que básicamente qué están necesitando desde vuestro punto de vista, tanto vuestros clientes en caso de ser consultores integradores, que hay unos cuantos entre la audiencia, o en el caso de cliente final, lógicamente cliente final. ¿Qué es lo que hoy en día, hoy por hoy, se está necesitando más? Bueno, pues nada menos que en un 80% de las cuatro, digamos, temáticas, por así decirlo, que Lucía y Pedro nos han explicado que se están controlando fundamentalmente con los cuadros de mando, por ejemplo, de BI Applications, rentabilidad, contabilidad, cuentas a pagar, cuentas a cobrar. Pues como podíamos imaginarnos, el 80% de vosotros habéis dicho que lo más importante ahora mismo es el control de la rentabilidad, como no podía ser menos. Un 5% control de contabilidad, cuentas a pagar 0% y cuentas a cobrar un 15%. O sea que tanto la rentabilidad por una parte como el control de los ingresos por otra, ahora mismo es la principal preocupación de las empresas. No sé, tanto Lucía como Pedro, ¿qué opináis del resultado de esta encuesta? Sí, completamente de acuerdo. Quiero decir que yo también he votado por la rentabilidad, claramente. Claro. Sí, sí. Vale, por una compañía que sea rentable en la base.
Claro, más en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría que me explicarais, Lucía, Pedro, en los últimos días hemos tenido varias sesiones dedicadas a diferentes productos de Oracle, BI, que supongo que consultores, digamos, expertos en Oracle, lo tenéis claro, pero a mí me gustaría que situarais un poco BI Applications, Oracle BI Applications, dentro de la, bueno, ya muy amplia portfolio, del muy amplio portfolio de productos de BI de Oracle. El otro día estuvimos hablando de lo que antaño era Hyperion, ¿vale? Que bueno, pues ahora le han dado un nombre, creo que BI Foundation, me parece. Ahora vosotros habláis de Oracle BI Applications. ¿Podríais situarnos un poquito, digamos, dónde se sitúa BI Application respecto, por ejemplo, a BI, a Oracle BI Foundation? Pedro, por ejemplo. Sí. La diferencia fundamental es que BI Application es una cosa que utilizar cuando quieres ya un sistema de inteligencia de negocio que ya es preconstituido y que quieras poner rápidamente en funcionamiento, por lo que ya hemos dicho varias veces a lo largo de la aplicación, porque ya están los KPIs, están los demandos ya hechos, etcétera. Digamos que Foundation es mucho más aplicable a cuestión de desarrollos ad hoc, desarrollos a medida, negocios, digamos, no poco habituales o que tengan parámetros poco habituales o que tengan una necesidad de control específico, ¿no? Hay también una cosa que tiene Foundation, es que puedes hacer simulaciones de desarrollo del negocio. En definitiva, digamos que el otro es un cuadro de mando más o menos estándar con posibilidades de adaptación, mientras que Foundation es un análisis específico que va más allá de los cuadros de mando habituales, ¿no? Sobre todo esa parte de las simulaciones es fundamental. O sea, que podríamos decir que la parte de Foundation es más, digamos, la parte analítica, ¿no? Que proviene de Hyperion, y la parte de Application es más, pues, el BI, cuadro de mando, incluso el ETL, como habéis explicado, más tradicional, entre comillas, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, me hace una pregunta Felipe Jiménez. Dice, ¿hay alguna manera de ver los datos? ¿Hay alguna manera de ver los datos originales a partir de los indicadores? Es decir, un drill down. Lucía, por ejemplo. Sí. Bueno, entiendo de la pregunta que a lo que se refiere es si podemos ver los datos de la que están partiendo lo que nos muestra el BI. Si queréis y tenemos tiempo, lo muestro. Sí, En el caso de la presentación que estoy haciendo ahora, el sistema de origen es G.D. Edwards, ¿vale? De manera que todos los datos que estamos viendo es porque esta compañía o compañías están trabajando sobre este sistema. De manera que si he entendido bien la pregunta consiste en si a partir de un indicador que tenemos en el BI podemos saber qué movimientos o qué transacciones componen ese importe que podemos ver. BI cuenta con, igual que os comentaba, que tiene la navegación guiada, pues tenemos lo que se llaman Action Links, que es que podemos acceder desde el BI, podemos, digamos, acceder directamente al sistema de origen. De manera que, por ejemplo, en contabilidad general, si no recuerdo mal, había un indicador, que lo muestra si se abre, había un indicador que lo que haría es que a partir del saldo de una cuenta nos abriría el sistema de origen, en este caso G.D. Edwards, con los filtros que hayamos establecido en el BI, indicándonos el detalle de las transacciones del sistema de origen que compone el importe en el BI. Si venimos, creo que estoy dentro del cuadro de mando de contabilidad general o libro mayor, dentro de la pestaña de saldo de comprobación, y si veis aquí este botón que pone G.D. Action Link, pues indica que para esta cuenta, que tienen un saldo determinado, por ejemplo, esta que de anuncios de televisión, si yo le doy al Action Link, me debería abrir una pantalla de acceso directamente al sistema origen. En este caso, pues G.D. Edwards. Que para el caso de la
de esta presentación y en el entorno de pruebas que estoy trabajando, pues me debería abrir, en este caso estamos hablando de la cuenta de advertising, pues me debería, para un saldo, a ver si lo veo, creo que era este, de 531.575,87, pues me debería indicar el detalle de transacciones que componen ese saldo. Me imagino que va de manera que el drill down al que se refiere el señor que ha realizado la pregunta, pues que iría un poco por ahí encaminado. Que tenemos la trazabilidad completa desde el dato que se muestra en el BI hasta el sistema de origen. Cuando nosotros creamos un cuadro de mando o creamos una solicitud de información, también podemos incorporar este tipo de botones. ¿Vale? Ahí lo vemos. Sí. Pues creo que era... Tener en cuenta que estamos en un entorno de pruebas de ADS donde hay bastantes usuarios y que a veces, y sobre todo a estas horas, es un poco lento. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Felipe, si tienes sobre lo que ha dicho Lucía, tuvieras alguna duda más, pues la planteas. Vamos a ver. Vamos a ver. Otra pregunta. Aquí veríamos, bueno, Sí. solamente veríamos el importe que habíamos visto en este sentido. Sí, se ve perfectamente. Vale. Muchas gracias, María. Digo, Lucía, perdona. Vamos a ver, que estoy yo aquí abriendo mis ventanas. A ver, me preguntan, Joan Masegú, dice, sobre el ETL. Las áreas de contabilidad y finanzas son bastante estándar, pero en lo referente a comercial y control de costes, creo que hay más personalizaciones. ¿Qué tanto complicado resulta adaptar los procesos ETL cuando hay personalizaciones? David. Bien, contesto. Depende del tipo de personalización. Daros cuenta de que los cuadros de mando que existen están construidos sobre indicadores. Le he dicho que había casi 5.000 indicadores de todo tipo. Es difícil no encontrar una métrica de las que se piden normalmente que no esté dentro de esa gran cantidad, ¿no? Si no está ahí, tenemos el modelo de la base de datos que hay por debajo, que también es bastante complejo y tiene una grandísima cantidad de información, y podemos montar un indicador sobre ese modelo de base de datos. Entonces, claro, si hay datos no estándares muy específicos, muy raros, y hay que modificar también el modelo de datos, pues también se puede hacer y es sencillo, pero por supuesto lleva más trabajo. Pero en la experiencia que hemos tenido realmente no hay una gran dificultad. Ya digo, trabajamos sobre datos agregados y sobre datos ya calculados, y un panel de 5.000 y pico métricas específicas. El modelo de la base de datos, cuando te enfrentas a él, es un poco grande, tiene varios centenares de páginas, es difícil de encontrar alguno de estos datos. Si está el dato en el indicador y si está el dato en la base de datos, es muy fácil adaptar. Entiendo que con 5.000 y pico, creo haber entendido, cuadros de mando preestablecidos, no exactamente de cuadros de mando, sino de métricas de información. Es decir, cuadros de mando hay 200 y pico, pero hay métricas, pues, por ejemplo, lo que ha enseñado antes Lucía, pues la mora por proveedor, los pagos a 30 días realizados, es decir, medidas de ese tipo. Entonces, es muy difícil no encontrarlo. Bueno, iría relacionado con la siguiente pregunta. Es decir, digamos, entiendo que tanto estas 5.000 métricas como los 200 cuadros de mandos que ya están preestablecidos, que efectivamente yo creo que abarcan, bueno, pues
gran parte, si no la totalidad, ¿no? de necesidades que en un momento dado puede tener una empresa. Siempre hay cosas muy personalizables o muy personalizadas que a lo mejor hay que desarrollar, pero eso indudablemente, y lo habéis mencionado también, debe de impactar directamente sobre los tiempos de puesta en marcha de estos aplicativos, de estos proyectos. Entonces Felipe me pregunta, dice, ¿cuál es aproximadamente el tiempo que se tarda en implantar una aplicación de BI en el caso, bueno, con la experiencia que vosotros tenéis con Oracle BI? Estamos viendo que estamos tardando aproximadamente 4 o 5 días en instalar todas las herramientas, y aproximadamente para un módulo unas 2 o 3 semanas para un módulo. Si hay que hacer más módulos, pues no es tan lineal como 3 semanas por módulo, es menos cuando hay más de un módulo, porque hay una serie de operaciones comunes, pero por ejemplo un módulo de finanzas, un módulo de ventas, aproximadamente 3 o 4 semanas, dependiendo de los problemas que haya, de las situaciones, de la personalización, estaría funcionando y viéndose los cuadros de mando estándar. Si luego además se quiere hacer un conjunto de personalizaciones, pues ya que eso depende un poco de lo que se pida exactamente, ¿no? ¿Sí? Lucía, por tu experiencia directa con los clientes, ¿cuál suele ser qué suele ser lo más problemático a la hora de poner en marcha cuadros de mando o bueno, las métricas, ¿no? Quizá el que la propia empresa muchas veces no sabe bien qué cuadros de mando hacer, por ejemplo. Quizá los datos suelen ser lo más complejo, la solidez de los datos, la consolidación, la limpieza de los datos. ¿Cuáles suelen ser, desde tu punto de vista, los asuntos más problemáticos? Bueno, está claro que en un primer lugar es que la empresa tenga claro exactamente qué métricas quiere disponible, para qué usuarios o para qué grupos de usuarios. Otra de las partes un poco más problemáticas es que indudablemente hay una parte que el cliente es partícipe, no solamente en la formación a la hora de saber cómo gestionar los cuadros de mando, sino de hacer un mapeo. Es decir, todas las métricas están preconfiguradas, pero hay una parte en la que, por ejemplo, cada empresa tiene su plan contable diferente. Entonces tenemos que establecer a la hora de hacer un balance, pues un mapeo de qué categoría corresponde a qué rango de cuentas en cada empresa. Entonces eso implica siempre un poco más de esfuerzo por parte de la empresa y de los integrantes de cada departamento para definir esas pautas y esa información. Porque a priori ellos pueden ir, digamos, trabajando con los cuadros de mando que aparecen ya preconfigurados, sobre todo en una primera fase. Y ya en una segunda fase pues pueden ya aprender o definir qué métricas les falta o qué cuadros de mando les falta y creen que son necesarios para su funcionamiento. Pero como hemos visto en la presentación, en cuentas a pagar, cuentas a cobrar, rentabilidad, hay muchísimos indicadores que ya vienen cargados. Entonces, por un lado sería, en lo que es la primera fase, definir, pues digamos, el mapeo que tienen que establecer de manera necesaria entre su sistema de origen y el BI, como sería pues el caso más concreto y más claro es el mapeo de las cuentas contables. Y después, a lo mejor en una segunda fase, sí ya interviene lo que es la definición de los distintos cuadros de mando que ellos con los que están precargados no encuentran, y entonces tendrían que hacer pues lo que yo he hecho en la parte de la práctica, pues crearse a lo mejor una página nueva para un director general, para un administrador o para un usuario tal de un determinado departamento e incluirle en esa página o en ese cuadro de mando que hayan creado determinadas solicitudes de información o determinadas respuestas. Sí, yo quería añadir una cosa. Tanto en las dos preguntas últimas, el tiempo y las dificultades, hay un elemento que es fundamental y es cuáles son las fuentes de datos. Es decir, si partimos de un RP conectado como GD, Business, SADI, algunas cosas de estas, la parametrización es muy rápida porque realmente no hay mapeo, porque casi todo, excepto cosas como las que ha dicho Lucía, están ya hechos. Ahora, si la fuente de datos no es SAP, no
no es business, etcétera, Giri, pues evidentemente se tarda bastante más, ¿eh? Porque ahí sí que hacer un mapeo bastante clásico, aunque eso sí, los programas están hechos, los programas sabemos que funcionan y hay una serie de parámetros generales que ya están claramente creados. Pero eso sí es determinante. Es decir, los tiempos de implantación que estamos hablando antes, que son tiempos de implantación para RP ya con conectores a VIA. Está claro. Por vuestra experiencia, el tipo de cliente que hoy en el 2011, el nuevo cliente que estáis teniendo, que estáis adquiriendo o que estáis consiguiendo en la parte de BI, ¿de dónde viene? ¿Viene de que acaba o de que ha consolidado su RP y se da cuenta de que necesita pues más visibilidad sobre las operaciones de la empresa? Los márgenes se están reduciendo en muchos sectores y se requiere controlar muy de cerca cómo va evolucionando los márgenes de beneficio. Se cansan de otros sistemas de BI y vuelven al vuestro. ¿Tienen RPs GD Edward o Oracle, digamos, en la órbita de Oracle? Y lo que buscan evidentemente un sistema de BI Oracle o el propio partner que les ha instalado el ERP. ¿Cuál suele ser? Habrá de todo, ¿no? Pero ¿me podéis dar un porcentaje de tipo de cliente que os está llegando nuevo ahora mismo? Pedro. El porcentaje más amplio, con diferencia, personas que tienen un sistema informático ya consolidado, con una red en marcha, etcétera, pero paradójicamente tienen su sistema de inteligencia de negocio montado en hojas Excel, de las cuales son mantenidas, no se sabe muy bien cómo ni de qué manera, por suposiciones, haciendo resúmenes de datos que sacan en informes, por ahí. Esa es la situación. Es decir, el cliente mayoritario es clientes con sus, digamos, sistemas informáticos operativos funcionando y con la necesidad de verdad de hacerse un cuadro de mando realmente sólido y que funcione y que sea además coherente y que sepa que y de tener una visión general de toda la empresa. Pero estamos pasando, por lo menos en nuestra experiencia, más del Excel a ODI, a VIAP, que de otros sistemas. Inteligencia de negocio, quiero decir. Lucía, no sé si tienes algo que añadir. No, básicamente es lo que ha comentado Pedro, que son, sobre todo las empresas que yo me he encontrado, son empresas que ya han conseguido estabilizar y que ya tienen completamente integrado en su manera de negocio el ERP y que quieren dar un paso más, porque hasta que no tienen consolidada pues la fuente de, digamos, del sistema de gestión, pues se hace un poco más complicado implantarles un BI. Y entonces, pues bueno, esperan este momento que también hacerle una buena oportunidad que tienen las BI apps, que se reduce el tiempo de implantación, se reduce el coste de implantación, de manera que a ellos se les hace más sencillo. Porque a la hora de tomar la decisión de implantar un BI, las decisiones a lo mejor hace más tiempo, pues bueno, una decisión que tenían que pensar mucho mejor porque les iba a llevar mucho esfuerzo, tanto en tiempo como en coste. Pero ahora esas dos variables pues se han reducido mucho. Entonces yo creo que un poco todo influye. Una vez que lo han consolidado, pues el funcionamiento de su RP, pues van más en esta línea a la hora de implantar el BI. En cuanto a tamaño de empresa y sector de empresa, ¿con qué estáis trabajando ahora mismo más? Bueno, nuestro cliente natural es, digamos, la pequeña media grande. Bueno, quiero decir, que son empresas medias tendiendo a grandes. Es decir, estamos hablando pues, de empresas con unos 100, 200 trabajadores, 500, y una facturación aproximada de unos 80 kilos, 80 millones para arriba. Ese es el cliente en el que nosotros nos movemos y que realmente está pidiendo este tipo de productos. Y en empresas de servicios, sobre todo de producción. Sí, empresas de servicios y de producción, muchas empresas, muchas fábricas. En este sentido, por ejemplo, pues una cosa que me pasa por encima de lo que es importante, quizá porque como yo vengo más de ese área, lo miro más, todo el cuadro de mando de producción, mantenimiento de maquinarias
y vehículos, etcétera, etcétera, es muy interesante y da una visión muy real de la disponibilidad de materiales, etcétera, ¿no? Esas las están pidiendo también mucho. Supongo. Integrar costes y costes reales con los costes de producción, con los costes de venta, bueno, toda esa visión general de la empresa es lo que yo creo que más atractivo resulta cuando vamos a hablar con los clientes. Ajá. O sea que, no, interesante que las empresas de producción estén preocupándose por este tipo de tecnología, seguro que por necesidad pura y dura, ¿no? También. Pues es que la cosa no está como para andarse con alegría. Quiero decir, si hay algo que cada vez es más necesario, como tú decías antes, es un control de rentabilidad. Y quien aumente la productividad y disminuye los costes fijos, ahora tenemos oportunidades. Entonces, una visión real de sus costes y de sus ingresos y de sus rentabilidades es una necesidad, además, para reaccionar rápidamente. Uh-huh. Bueno, y la última pregunta se la hago a Lucía. Vamos a ver, Lucía, por lo que tú eres consultora, ¿no? Digamos, Sí, funcional. consultora funcional. Vale, pues todavía mejor me lo pones para la pregunta. Entiendo que en este tipo de proyectos tenéis que ir gente de negocio y gente de técnica, o más bien lo primero que va es gente de negocio, ¿no? Porque al fin y al cabo, como hemos hablado antes, lo primero que hay que definir bien es qué cuadros de mantos se hacen, ¿no? Como GFI, ¿cómo plantea, qué metodología tiene a este respecto? Sí, bueno, sobre todo yo... Sí. Sí, no, Sí, si quieres te contesto yo. En este BEI se monta básicamente con consultores funcionales, en todos los aspectos. Es decir, hay una parte de instalación, que es una parte técnica, pero sobre todo lo que prima es el conjunto del negocio, de las reglas de gestión, de la necesidad de información, porque la parte, digamos, técnica, que sería la parametrización, además implica un conocimiento detallado del negocio. Volvía antes, Lucía, a poner el ejemplo de las cuentas contables, que hay que parametrizar y que hay que mapear. Si no conoces bien las cuentas contables es muy difícil. No se necesita un perfil técnico, salvo, por supuesto, para la instalación, que es aproximadamente un tercio. Lucía, perdona que te haya cortado. Si quieres añadir algo. Solo añadir que, bueno, yo soy consultora funcional. Yo a nivel técnico tengo unos conocimientos limitados y que a la hora de llegar a un cliente, pues por un lado, en lo que es la primera fase de mapeo, lo que ya hemos comentado en el ejemplo de las cuentas, se trabaja sobre un fichero CSV, o sea que es bastante sencillo, o sea que a nivel funcional se puede gestionar bastante bien. Y después a la hora de personalizar los cuadros de mando habéis visto en la demostración que es que crear un cuadro de mandos nuevo, pues es que está a nivel de usuario, o sea es que se puede hacer sin conocimientos técnicos. Esa quizás es una de las principales ventajas de este tipo de aplicaciones, que sin conocimientos técnicos, pues cada usuario o cada administrador puede crearse distintos cuadros de mando, distintos indicadores o distintas respuestas, partiendo eso así de las métricas que ya hay configuradas, ¿vale? Las que hablábamos que eran más de 5.000 y pico, y en finanzas pues también más de 500. Entonces, pues ya te digo, yo soy consultora funcional y yo el conocimiento técnico lo tengo, bueno, porque no soy consultora técnica y que solamente el conocimiento técnico pues a nivel de instalación, pero todo lo que es la personalización de lo que es la aplicación se puede hacer perfectamente desde un nivel funcional. Y esto ya, digamos, Un segundo, perdón, muy rápidamente. En BEIAP hay una cosa que que he hablado rápidamente antes sobre ello, que es la consola DAC, que es el interfaz cliente que te permite esa parametrización, y de forma muchísimo más fácil que irse directamente a informática Power Center a parametrar, que podría ser a veces un poco complejo. Esa es una de las grandes, y eso es lo que hace que no necesitemos realmente consultores técnicos para la configuración de BEIAP. Pues eso es muy interesante, ¿no? Porque cuando, digamos, el mercado es más reacio a meterse en este tipo de proyectos, es cuando asocia efectivamente la tecnología a exclusivamente tecnología y no a usabilidad y
y a optimización de procesos de negocio, ¿no? O sea que ese mensaje de que, bueno, y como nos ha demostrado Lucía, esto esté hecho para el usuario de negocio, yo creo que es una de las claves, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Sin duda alguna. La parte de configuración es una parte que se hace en la puesta en producción primera. Es decir, es una parametrización que se hace al inicio del proyecto. Luego, salvo alguna incidencia de como siempre se produce, no se necesita. Es que no, vamos, ni siquiera aunque sea un poco tirar piedras contra nuestro propio tejado, a partir de que empieza y se estabiliza, ni siquiera la empresa que ha hecho la implementación es necesaria. El sistema se mantiene con mucha facilidad por sí mismo y realmente se mantiene bien. Está bien eso. Bueno, y ya lo último, y ahora sí de verdad, aunque ya lo habéis, digamos, o lo hemos entrevisto, ¿no? A partir de las últimas preguntas y también de la propia presentación, la facilidad de uso, la integración con con cualquier fuente de datos. Sabéis que hay mucha oferta de BI en el mercado, ¿vale? Es un, por así decirlo, un nicho IT que está pues muy maduro, hay mucha oferta, tanto de open source como de SaaS, como de aplicativos tradicionales, todos los principales vendedores y fabricantes tienen soluciones de BI. ¿Cuáles son las 2, 3 ventajas que vosotros veis o que vosotros, digamos, argumentáis a un cliente que está dudando entre si tirarse por el BI de Oracle, BI Applications en este caso, o tirarse por otro BI, por ejemplo, el de SAP, por poner un ejemplo? Lucía y Pedro. Pedro, empiezas tú y luego Lucía. Sí. La gran ventaja es la simplicidad. Es decir, la mayor parte del trabajo ya está hecho. Tiene un ETL que está hecho y funcionando, tiene un metamodelo y tiene una batería de cuadros de mando ya hecho. Eso se puede poner en funcionamiento casi inmediatamente. Eso no pasa con otras herramientas de este tipo. Y además es multiplataforma. O sea, hay otro elemento es que es multiplataforma. Es decir, se puede conectar con varios, con SAP o con GPA, es decir, con la informática, con el SIMO, eso que decimos siempre que tenemos todos en cada casa, ¿no? Esas son sus ventajas, es decir, multiplataforma ya constituido y simplicidad de implementación. Lucía, ¿podrías añadir algo? Quizá en la parte de usabilidad del usuario, ¿no? Como hemos dicho, de la facilidad de uso, facilidad de personalizarlo por parte del usuario. Sí, sobre todo la facilidad de manejo con la que va a contar el usuario. Tiene una interfaz muy amigable, muy sencilla y a la hora de personalizarla, sobre todo para el manejo que ellos después van a tener cuando ya lo tengan instalado. Como ha dicho Pedro, quizás sea tirando piedras sobre nuestro propio tejado, pero casi desde primera hora ellos después van a ser capaces de manejar la propia herramienta de una manera bastante sencilla y rápida para atender las peticiones de los usuarios de la aplicación. Luego, a nivel técnico, no hace falta tampoco, pues como comentaba antes, para el mantenimiento funcional de la aplicación y los mismos usuarios pueden gestionarlo de una manera bastante sencilla. Bueno, y añadiendo yo quizá a partir de lo que he visto en otras sesiones, que evidentemente el usuario que escoja Oracle BI Applications, en caso de que quiera, por así decirlo, una vez que tiene BI Applications, pasar pues a un aspecto más analítico o un aspecto más personalizado, pues puede elegir otras herramientas también del mismo proveedor, ¿no? De Oracle, en el caso de base, ¿no? O sea que el abanico de herramientas es amplísimo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a Lucía y a Pedro por habernos dedicado su tiempo para explicarnos un poco más pues qué es lo que hace Oracle BI Applications. Muy agradecido a los casi 20 personas que todavía después de 1 hora y media de sesión permanecen con nosotros, lo cual pues denota que hay un gran interés en todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de Oracle
y en particular con las aplicaciones de Oracle en Business Intelligence. Avisaros a todos y recomendaros que visitéis tecnowebinars.com para estar atentos a la amplia agenda de eventos que venimos desarrollando en los últimos meses y en las próximas semanas también. Muchas gracias a todos y espero veros por aquí pronto. Un saludo. Gracias, igualmente.